Muy buenas espectadores, estamos aquí en un nuevo video, de nuevo en otro unboxing para variar, y en esta ocasión es de un producto especial. Déjame decir que es totalmente innecesario comprarlo y no ayuda absolutamente en nada y es fácilmente pasable, pero realmente es demasiado bonito como para pasar de él. Y pues se acercaba mi cumpleaños, así que dije, ¿por qué no? Darme un gustito. Pero para no hacerle mucho de tos, básicamente son unos keycaps que para el teclado, si no han visto el video del teclado les recomiendo que lo vean para que sepan todo sobre el teclado al que le voy a poner estas keycaps, que son hacerlo más vistoso la luz, el RGB del teclado para que sea aún mejor. Hasta los paquetes te los envían perfumados, qué rico. Creo que como sea voy a tirar el paquete, así que... Oh, por cierto, los keycaps que compré, aquí está. Oh, qué bonito. Son de la marca HyperX. Los compré a un precio a la mitad de precio que es con el proveedor de HyperX. A la mitad de precio. En la página de Amazon de HyperX estaban como a 1,600 pesos. Que básicamente 1,600 pesos son unos 67 dólares actualmente. Y este lo compré a la mitad de precio, a 660 si no me equivoco, que eso es como aproximadamente unos 28 dólares más o menos. Estuve revisando la tienda y actualmente está un poco más barato, está en 570 pesos. Si tienes Amazon Prime, el envío es gratis, así que les recomiendo que tengan Amazon, así no pagan ese envío, porque cuesta con 80 pesos. Básicamente te pagas el Amazon Prime por un mes, costea mejor. Por cierto, este teclado pues es en inglés, y el teclado que yo mostré en el video, que es el Eagle Warrior Stream Black, es pues en español, así que las teclas igual puede que le falten teclas para llenar el otro teclado. Lo voy a decir en definitiva, no es algo que recomiende que compren porque pues es algo totalmente innecesario, es más por un capricho adquirir este de aquí. Aquí se puede ver. Digo, no porque sea a la mitad de precio significa que sea de una menor calidad, y tampoco quiere decir que estén usadas porque es totalmente nuevo, o debería. No leí nada más que dijera que es usado. En principio esto es totalmente nuevo, a la mitad de precio que lo venden en HyperX. Bueno, en Amazon por HyperX. Chale. Oh, qué bonito. Aquí se puede ver. Viene con una de estas cositas para quitar con mayor facilidad las teclas. Aquí se puede ver. ¿Por qué compré estas teclas? Básicamente porque tienen esta pequeña difuminación, no sé si lo logran ver, debajo de la parte negra está la partecita blanca, que es algo así como un difuminador de luz, lo que hará que la luz RGB que ilumina en mi teclado actualmente todas estas partecitas, las letras, también iluminará alrededor, como se puede notar en el ejemplo de que se ve aquí. Ay, que todavía falta otro. Ese yo creo muy poquito. Aquí está el instructivo. Básicamente esta es la idea, con el diseño de blanco para que difumine mejor la luz y dé una mejor apariencia al teclado. Como digo, mi teclado es español, por lo tanto, mira, aquí no está la ñ. De alguna forma tengo que hacer que funcione. A ver si se logra ver. Son 3 paquetitos sellados al vacío. Y nada, pasamos a abrirlos en la mesa. Bien, ya estamos aquí en la mesita. Como se puede notar, ya estuve quitando un poco las teclas, básicamente porque ocurrió un pequeño contratiempo. Estaba comiéndome yo tranquilamente un panecito con un vasito de leche, y por alguna razón la mano se me movió y se abrió y ¡plup!, se cayó la leche en el teclado hermoso. Y pues básicamente por eso noté que este teclado no es antiderrames, y en general los teclados de Switch no deberían de ser antiderrames, no sé, a menos que tenga una tecnología especial o qué sé yo, un diseño especial para antiderrames. Y digo, ¿por qué no es antiderrames? Porque los Switch tienen la capacidad esta de que se pueden cambiar, se pueden sacar, por lo tanto dejan unos pequeños orificios, si se pueden notar por acá, estos pequeñitos orificios que están aquí, pues están expuestos, lo que puede provocar que entre líquido. Por suerte yo lo hice lo rápido posible, lo cambié y pues hoy, si lo enfoca, yo pues lo desconecté rápido, lo más rápido que pude para que no ocurriera ningún tipo de error
con la señal eléctrica, no haya ningún corto, nada que se dañe. Por ahora pues lo dejé así por un momento, que se seque todo lo que se le cayó. Por lo bueno es que pues no cayó mucho líquido. Ahora vamos a abrir esta cosa. Bien, listo. Así se ve sin que estén en el paquetito. En el paquete se ve bastante bien. Todo good, todo fine. Seguiré quitando las teclas de acá. Y rezaré porque el teclado funcione después del pequeño incidente del agua. Ya me queda muy poquito. Lo bueno es que viene con este aditamento para quitar con mayor facilidad las teclas. Lo iré quitando poco a poco, así que téngame paciencia y confianza. Buah, fue cansado, pero fue tedioso, pero al fin ya está hecho. Así es como se ve el teclado sin teclas. Obviamente, como mencioné en el video que mostraba este teclado, pues dije que son switch brown, y pues aquí está todo de color brown. Por cierto, otra cosa que no mencioné, que por lo que también los teclados mecánicos son muy recomendables, es por su alto nivel de personalización, ya que se pueden cambiar los switches estos. Si se daña uno, se puede cambiar por otro más, uno rojo, uno azul, de la marca que tú quieras, cuando quieras. Puedes tener uno sí, uno no cambiado, o solo estas teclas de A, S, D y W con switch blue o switch red. Además de que también pues las keycaps se pueden también intercambiar, ya que todas comparten esta misma entrada, la de cruceta. Aquí se ve, esta es la cruceta, en forma de cruceta, que todos los switch deberían de tener la cruz y pues no hay mucha diferencia. Esta, y si tomo una del teclado anterior, pues aquí se puede ver. También otra cosa que noto de esta de aquí es que parece hecho de la misma manera que las del teclado original. O sea que no deberían de despintarse después de tanto tiempo de uso. Chale, ahora que veo mi mano sí se ve bastante desgastada. Pero básicamente con el tiempo ya les diré si se despintan o no. Pero al principio no se despinta de ninguna manera, aunque si les rasco pues no hay ningún tipo de desgaste, así que por ahora va bien. Aquí es donde nos ponemos en modo serio. El Shift en el teclado americano es mucho más grande. Miren. ¿Por qué? Básicamente porque en el teclado americano esta tecla de aquí, creo, se supone que no existe, no debería de estar aquí, porque es una tecla totalmente innecesaria. Creo que, no sé si es la Z. No, es esta de aquí. Miren, esta de aquí no debería de estar aquí. Sin embargo, pues ahí está. Son las flechitas de un lado para otro. ¿Quién necesita las flechitas? Nadie. Voy a colocar el Shift en su lugar. Qué mal. Primer fallo encontrado. Bueno, a seguir. Otro fallo más, el Enter. Lamentablemente este es el Enter que va en acá, pero podría, a ver cómo hago esto, porque miren, este es el Enter que usa el teclado, mi teclado, y este es el Enter de acá. Podría ponerlo así y técnicamente podría funcionar, pero
No sé si sea totalmente simétrico para ponerlo ahí. Voy a quitar la luz. No sé, ¿Ustedes qué opinan? Uy, a ver si bajo. P. A ver. N, que va al lado de la B. Y por supuesto la tan nada deseada ñ, que no existe. No hay ñ en el vocabulario en inglés, por lo tanto no van a incluir una letra ñ y te incluyen este de aquí, esta chafona. Y ahora, el momento que todos estábamos esperando, en el que pasamos de esto a esto. Ciertamente he de admitir que se ve muy bien, las teclas difuminan muy bien la luz, el RGB ahora sí al 100% se aprovecha y no solo en las letras, sino que también ilumina todo a su alrededor de las teclas, lo que saca aún más provecho del RGB, pero realmente gastar 600 pesos por simplemente lucecitas, creo que es un poco exagerado. En mi caso solo fue por regalarme algo a mí en mi cumpleaños, pero si me preguntan a mí si les recomiendo que adquieran este producto, yo sinceramente les diría que Okay, late night anime all on my phone screen, only watching hentai. If I'm lonely, I think I'm about to catch up on a series I just started about a kid who killing demons cause his fan was just a target. Woo. This shit's so crazy, better turn up, got a HD. Everybody say they hate me cause I watch it on a daily. Like, oh no, gotta stop it, watch Kono, like a Tashi, my mask on like a